Hola, soy Ava y quiero contarte sobre unas vacaciones inolvidables que tuve con mi papá. Tomás, yo era 21. Y después de todo lo que tuvo nuestra familia pasado, especialmente después de perder mi mamá, los dos sentimos que era hora de reconectar nuestra relación. Había cambiado tanto desde su fallecimiento. Y estábamos ambos en necesidad de curación. Parecía que la oportunidad perfecta para reconstruir nuestro vínculo. Así que decidimos pasar una semana en un hermoso resort de playa. No estaba seguro qué esperar, pero estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Asegúrate de suscríbete a mi canal, para que pueda continuar trayéndote más fascinantes historias reales como esta. Y no olvídate de ver este video hasta el final. Y me gusta el video porque esta historia va a ser increíblemente interesante. Por favor, presione el botón me gusta para mostrar su apoyo. Cuando llegamos el clima era perfecto. El sol brillaba intensamente lanzando un resplandor dorado sobre todo el momento. Salimos del auto y nos subimos a la arena suave. Sentí una sensación abrumadora de libertad, como si el estrés de la vida hubiera derretido con la brisa del océano. La playa se extendía ante nosotros sin fin, invitando a las olas a bailar bajo la luz del sol, creando un hermoso brillo. A través del agua, pude sentir la emoción burbujeando dentro de mí. No me apliqué confiero que del tipo de la emoción que proviene de saber que eres en medio de algo especial, algo que nunca harás. Olvídate sin pensar que corrí hacia el riega a mis pies descalzos, hundiéndome en lo fresco arena. Me sentí libre y vivo mi preocupación, arrastrado por el ritmo de las olas. «Ándale, Slowpoke», grité riendo mientras se lanzó a las olas, el agua chapoteando a mi alrededor. Mi papá tenía razón. Detrás de mí, riendo demasiado salpicando agua. A mí, juguetonamente, pude escuchar la alegría en su voz. Y me recordó a cuando estábamos más joven, antes de que todo hubiera cambiado. La conexión que compartimos se sintió tan fuerte en ese momento, como si los dos hubiéramos encontrado un pedazo de nuestro viejo yo. Mientras miraba de vuelta a él, no pude evitar darme cuenta. Qué guapo todavía se veía, a pesar de que él estaba envejeciendo. Su fuerte construir y cálida sonrisa todavía lo hacía parecer entonces juvenil. Bueno, mi papá es realmente guapo, pensé sacudiendo la cabeza para despejar mi mente. La noche, el sol brillaba su rostro y la felicidad en sus ojos hizo que mi corazón palpitara, pero rápidamente descarté la idea de que él era mi papá. Después de toda esa primera noche en el resort, nos unimos a una hoguera en la playa, organizada para los invitados. El fuego crepitó y estalló, enviando chispas en el cielo nocturno. Nos sentamos en la arena rodeada de risas e historias de otros vacacionistas. Todos parecían tan despreocupados, y sentí un sentido de pertenencia, como nosotros eran parte de algo más grande que nosotros mismos. El aire nocturno era cálido, y el olor salado del océano se mezclaba con el olor a leña quemada mientras me sentaba allí. No pude evitar notar a algunos chicos mirando a nuestro lado. Sentí una mezcla de orgullo y vergüenza, insegura de cómo reaccionar. «Papá, no me avergüences», dije juguetonamente. Empujándolo, pude sentir mis mejillas sonrojadas, pero al mismo tiempo hubo una emoción en la atención a mi sorpresa. Envolvió su brazo alrededor de mis hombros y me acercaron. «No estoy tratando de avergonzarte, chico», dijo. Su voz cálida y reconfortante, solo disfrutando de la noche con mi hija. En ese momento sentí una oleada de calor entre nosotros, pero no fue solo desde el fuego. Había algo más profundo, que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Fue solo el calor de las llamas? ¿O había algo más? Al día siguiente que alquilé bicicletas y decidí pasear. La playa era el día perfecto para ello. Cielos despejados, una brisa ligera y el sonido de olas rompiendo en la distancia. El sol estaba alto,
y pude sentir el calor en mi piel mientras pedaleamos uno al lado del otro. Me encantaba estar al aire libre con mi papá. Me siento conectado con él de una manera que fue difícil de explicar mientras pedaleábamos. Sentí, el viento corre por mi cabello. Pero yo también notó sus ojos en mí cada vez que miró hacia atrás. Y sus días se demoraron. Solo un poco demasiado largo al principio, pensé que no era nada. Solo lo habitual paternal atención. Pero a medida que pasaban los minutos comenzó a preguntarse si estaba sintiendo algo más que amor paternal. Mis pensamientos giré y traté de concentrarme en el viaje. Pero algo en su mirada me hizo inquieto. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O estaba? Hay una tensión tácita entre nosotros. Justo cuando estaba tratando de sacudirme. Pensé que tomé un pequeño derrame de mi bicicleta. No fue una mala caída, solo una menor. Tropiezo, pero me pilló desprevenido, y me reí cepillando la arena de mis manos. Pero cuando levanté la vista vi a mi papá corriendo hacia mí. Su rostro se llenó con preocupación, y pude ver la preocupación en sus ojos. ¿Estás bien?, le preguntó a su voz espesa, con genuina preocupación. Él me ayudó a levantar las manos firmes, pero gentil, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí una extraña sacudida de electricidad, atravesando para mí. Fue solo una caída, me dije a mí mismo, pero la conexión entre nosotros se sintió más intenso de lo que debería, lo que fue pasando. Pensé tratando de ignorar los sentimientos, que no pude explicar esa noche, mientras nos acomodábamos nuestra cabaña. Un repentino zan rodó en los vientos. Aguantaron afuera y llovió abajo en sábanas. Estábamos a salvo adentro, aunque envuelto en toallas, la calidez de la cabaña contrastando con el clima tormentoso. Afuera nos reímos compartiendo chocolate caliente, y por primera vez en mucho tiempo sentí verdaderamente en paz. Había algo reconfortante estar allí con él, a momento tranquilo, compartido de seguridad y acción. Pero mientras estábamos sentados allí, no pude sacudir el sintiendo que algo había cambiado entre nosotros. Mientras le sonreía, un pensamiento se me pasó por la cabeza. ¿Por qué me siento así? Sobre mi papá. Es solo porque estamos pasar tanto tiempo juntos que no tenía sentido, pero no podía ignorarlo. A la mañana siguiente, el cielo volvió a estar despejado, y la tormenta había pasado. Decidimos tomar un paseo por la playa. El sonido era suave bajo nuestros pies. El sonido de las olas rompiendo era relajante, y la llamada de las secuelas por encima, añadido a la pacífica atmósfera. «Papá, ¿puedo decirte algo?», pregunté sintiéndome un poco nervioso, pero decidido a expresar cómo me sentí. «Me siento como si estuviéramos más cerca que nunca». «Tú no lo estás. Solo mi papá. Tú eres mi mejor amigo». La cara se suavizó y pude ver el calor en sus ojos. «Me siento de la misma manera», él respondió, pero había una intensidad en su voz que hizo que mi corazón saltara un latido. Era como si sus palabras significaban algo más. Algo más tarde ese día, decidimos explorar algunas tiendas locales. Mientras caminábamos a través del colorido mercado, el vibrante exhibiciones de joyería hecha a mano y las baratijas me llamaron la atención. Vi un hermoso collar de conchas marinas y sin pensarlo, me apresuré a probármelo. «¿A qué crees que papá?», le pregunté. «Míralo en el espejo». Cuando me volví de vuelta a enfrentarlo, lo atrapé mirándolo fijamente. Su expresión era una mezcla de admiración y algo más que no pude lugar tranquilo. Fue una mirada que hizo que mi carrera del corazón, pero al mismo tiempo, me confundí. Mis mejillas se sonrojaron, y yo rápidamente apartó la mirada, sintiendo una extraña mezcla de emoción y confusión lo que estaba pasando entre nosotros. ¿Estaba leyendo demasiado en todo? A medida que avanzaba la semana, la tensión tácita entre nosotros parecía crecer una noche. Decidimos ver la puesta de sol desde nuestro balcón. El cielo estaba pintado en tonos de rosa, púrpura y naranja, y fue absolutamente impresionante. «Esto es hermoso, ¿no?», dije volviéndome hacia él, pero él no era solo admirando la vista. En cambio, él estaba mirando profundamente en mis ojos, como si buscara algo que realmente es Abba. Él respondió, su voz suave.
Casi cayó, papá. Él respondió, su voz suave. Yo empecé. Pero yo dudé si estaba listo para expresar lo que estaba sintiendo, que era solo la belleza de el momento o había algo más. Antes de que pudiera decir nada más, él me interrumpiste. ¿Sabes que te quiero bien? Él dijo, que su expresión sincera. Eres lo mejor de mi vida. Sus palabras golpearon. Me gusta una ola, y por un momento me no podía respirar. Siempre había sabido que mi papá me amaba, pero esto se sintió diferente. Había una intensidad en ello. Eso hizo que mi corazón se acelerara en nuestro último día en el resort mientras empacábamos nuestras maletas. Y tropecé con una carta que había escrito, pero no me lo había dado. No quise hacerlo. Encuéntralo. Pero mientras leo el sincero palabras que me di cuenta de que había derramado sus sentimientos en él, expresó cuánto él se preocupaba por mí, por lo orgulloso que estaba de la mujer en la que me había convertido, y cuánto él apreciaba tiempo que habíamos pasado juntos. Pero también había una tensión subyacente, un indicio de algo más que hizo que mi aleteo de estómago. En ese momento lo escuché. Entró en la habitación. Su rostro se puso pálido. Cuando me vio sosteniendo la carta, Eva, ¿encontraste algo que le preguntó a sus temblores de voz? Ligeramente. Lo hice, papá. Respondí. Mi corazón recién, y quiero hablar de ello. En ese momento, supe que habíamos cruzado una línea y fue emocionante y aterrador. Nos sentamos y tomé un profundo. Respira, papá. Siento algo especial entre nosotros, y yo no puedo fingir que no. Allí, yo confesé que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Él miró. Sorprendió sus ojos ensanchando. Me preocupo por ti. Más que conoces a Eva, pero tenemos que tener cuidado. Nuestro vínculo es único, y no quiero arruinarlo. Él dijo que su voz temblaba ligeramente. Acordamos respetar el amor. Compartimos, mientras nos enfocábamos en nuestro padre-hija relación. La conversación fue una difícil conversación, pero nos trajo más cerca. Mientras conducíamos a casa, sentí una mezcla de emoción arremolinándose dentro de mí. Esas vacaciones lo había cambiado todo, pero sabía que siempre se habrían mirado, el uno al otro. Mi papá, que estaba concentrado en la carretera y sonreía agradecido por nuestro tiempo juntos. Y me di cuenta de que el amor puede ser complicado, pero lo más importante es apreciar el vínculo que compartimos. Mientras al llegar a casa, no pude sacudir la sensación de emoción y aprensión que me había seguido durante todo el ante todo. Vacaciones. El viaje de regreso había sido silencio cada uno de nosotros, perdido en nuestro propio pensamiento. Pero el aire entre nosotros se había sentido lleno de palabras tácitas. No fue solo que habíamos pasado una semana juntos, lejos de las distracciones de nuestro día a día. Vidas fueron los momentos que compartimos el fugaz miradas, los momentos de cercanía que me había dejado preguntándome dónde estábamos parados. La semana. ¿Realmente cambió nuestra relación o estaba pensando demasiado? Todo lo que sabía, una cosa estaba segura de que no podía ignorar el vínculo que teníamos, era diferente de antes. Más que solo la relación padre-hija. Eso siempre había sido parte de nuestras vidas. Los sentimientos que habíamos compartido durante el viaje me había hecho darme cuenta de lo profundo nuestra conexión se fue, y aunque lo intenté para convencerme de que todo era solo el resultado de pasar tanto tiempo juntos en una carga emocional, atmósfera, una parte de mí sabía que era algo más. Mientras desempaquetaba mis maletas, no pude evitar mirar a mi papá desde al otro lado de la habitación. Él estaba sentado en el mesa de la cocina, perdida en sus pensamientos. Sus manos se juntaron como si estuviera tratando de darle sentido a todo.
También la forma en que me miraba. A veces, la forma en que su mirada se demoró. Allí fue algo, allí que no pude del todo entender. Algo que hizo que mi corazón compite con emoción y confusión. Lo miré una vez más. Pero esta vez, nuestros ojos se encontraron con mi aliento atrapado en mi garganta. Había una intensidad en su expresión que dijo mucho. Y por un momento, me sentí congelado en el lugar. ¿Podría él sentirlo también? ¿Sabía él qué estaba sucediendo entre nosotros? Pero antes de que yo podría decir cualquier cosa, se puso de pie rompiendo el hechizo. «Voy a hacer un poco de café», dijo su voz más suave de lo habitual. Mientras si él estuviera tratando de mantener las cosas ligeras, yo asintió tratando de enmascarar las emociones que se arremolinaban dentro de mí. Los dos estábamos tratando de resolver esto. Pero no lo hice. Saber expresar lo que yo era sintiendo que esa noche nos sentamos a cena. La casa se sintió más tranquila de lo habitual. Había un peso en el aire. Un sutil tensión que parecía aferrarse todo lo que la comida era delicioso. Pero no podía concentrarme en eso. Estaba demasiado atrapado en mis pensamientos. También atrapado en la forma en que mi papá estaba mirando a mí, mientras comíamos la conversación. Permaneció la luz nada fuera del ordinario, pero me di cuenta de que los dos éramos pensando en lo mismo, en palabras tácitas, los momentos de cercanía. Eso nos había dejado a los dos preguntándonos qué hacer a continuación. Sabía que mi papá estaba luchando con eso. También había estado más callado que habitual, como si estuviera tratando de hacer ejercicio, la forma correcta de manejar todo después de cenar. Decidimos irnos para dar un paseo. No fue un largo paseo, solo alrededor del vecindario, pero se sentía significativo. El aire era fresco, y en las calles estaban tranquilas mientras caminábamos al lado, que no pude evitar sentir que caminábamos sobre una cuerda floja cada paso, acercándonos a algo que no estábamos seguros de cómo navegar por. La conversación fluyó fácilmente como siempre lo hicimos. Hablamos de todo, desde el trabajo hasta los recuerdos de nuestro pasado, pero cuanto más pensaba, en cuanto más me di cuenta de cuánto había cambiado, no era solo que habíamos pasado tiempo juntos, era que los dos éramos diferentes. Ahora ya no era solo su hija. Él ya no era solo mi papá. La infancia inundó mi mente, que solía amar, balanceándome en el parque. Mi papá siempre empujándome más y más alto, hasta que sentí que podía tocar el cielo. Que papá hace recuerdas, cuando solíamos venir a parques como este cuando era pequeña. Preguntó una ola de nostalgia inundando a mí, por supuesto. Él respondió con los ojos brillando con la memoria que solía ser. Sin miedo. Siempre subiendo más alto que el otros niños. Supongo que todavía me estoy burlando de un sonríe tirando de mis labios. Sin pensando que me acerqué al columpio. Mi papá se rió moviendo la cabeza. Yo no creo que ya puedo caber en esos columpios, dijo una risa escapando de sus labios, pero para mi sorpresa se acercó más al columpio. Sus manos en el cadenas preparándose para sentarse. Vamos a balancearnos juntos, dije mi voz lleno de emoción. Quería revivir eso. Sensación de alegría infantil, de sentirse seguro y libre con mi papá. Para mi deleite él, de acuerdo en que ambos nos metimos en el columpio. Tratando de conseguir cómodo el columpio, crujió mientras nosotros, empujado del suelo, el viento corriendo a través de mi cabello, nos balanceamos más alto y riendo más alto, como no lo habíamos hecho en años. Por un momento, se sintió como si todo estuviera perfecto. «Esto es ridículo», exclamó entre ataques de risa, pero es amable de diversión. Frenamos después de un rato. La risa disminuyó, mientras nos balanceábamos suavemente de ida y vuelta. Me volví hacia él, sintiendo esa cercanía familiar entre nosotros. Era como si no hubiera pasado el tiempo como estábamos todavía. Ese padre y esa hija que habían compartimos tantos momentos sin preocupaciones juntos. «¿Papá?», dije en voz baja.
¿Recuerdas cuando solíamos hacer esto todo el tiempo que hago? Él respondió que su voz te llenaba de calidez. Siempre fueron así, sin miedo, siempre empujándome a ir más allá. Supongo que todavía lo estoy, dije sonriendo burlonamente a él. Pero luego algo cambió, nuestros ojos cerrados, y yo pude ver la mezcla de emociones parpadeando en su mirada. Era como si nosotros ambos se dieron cuenta de algo. Al mismo tiempo, la chispa entre nosotros siempre había sido allí. Pero ahora se sentía más fuerte, más intenso. Sin pensar que me acerqué, y tocó su mano en el momento en que los dedos rozaron contra él. Una oleada de la electricidad corrió a través de mí. Mi corazón golpeado en mi pecho, y me sentí como si no podía respirar. Papá, susurré inseguro de cómo continuar. Mi mente corría, pero mi cuerpo parecía actuar por sí mismo, atraído hacia él de una manera que no podía explicar. Él me miró, su respiración ligeramente más pesada. Java, él comenzó, pero antes de que pudiera terminar, un grupo de niños corrió riendo y jugando, rompiendo el momento en que tiramos, alejándonos el uno del otro. Rápidamente los dos, conmocionados por lo que acababa de suceder, caminó de regreso. En silencio, el peso del momento colgando sobre nosotros, pude sentir la tensión creciente entre nosotros. Las palabras tácitas que tanto yo como nosotros necesario para abordarlo, era confuso, estimulante y aterrador. A la vez, a medida que pasaban los días, continuamos navegar por esta nueva realidad. Tuvimos momentos, pequeños toques que duraron demasiado, miradas que parecían decir más que las palabras podrían expresar. Cada uno hizo que mi corazón se acelerara y me encontré anhelando esas interacciones cada vez más. Pero con cada día que pasaba, me sentía más y más inseguro sobre lo que estábamos haciendo. ¿Podríamos continuar así, sin cruzando líneas, o sería el vínculo que compartidos evolucionan hacia algo que ninguno de los dos Estados Unidos estaba listo para? Un fin de semana que decidimos para visitar un pueblo cercano para un festival. El ambiente era animado, lleno de risas y música. El olor de la calle, comida colgando en el aire. Mientras caminábamos a través de la multitud, sentí una sensación de libertad por un momento. El peso de todo parecía levantarse, y pude solo disfrutar estar con mi papá. Intentémoslo. Algo de eso, dije señalando un alimento puesto, vendiendo algodón de azúcar. Los dos nos reímos como niños mientras compartíamos la golosina azucarada. En ese momento, me volví a mirarlo a él, y algo en su mirada, me quedé sin aliento. Había una intensidad allí, una conexión que me acercó más a ti. Sé que nunca he tenido a nadie que me haga sentir de esta manera. Admití que mi corazón aceleraba. En las palabras, se sintieron crudas, sin filtrar, pero había que decir que yo siento la misma. Abba, respondió su voz bajo y sincero. Sus ojos se suavizaron y pude ver el conflicto en ellos. En ese momento a pareja, caminaba tomados de la mano y riendo. Sentí una punzada de celos. Una comprensión de que otros podrían mirarnos bajo una luz diferente. Si ellos noté la forma en que he interactuado, ¿crees que la gente nos nota? Pregunté sintiendo vulnerable. Parecía pensativo, su expresión serio tal vez. Pero es nuestra conexión. Eso importa. Solo recuerda, sin importar cómo nos sentimos. Necesitamos ser cautelosos sobre cómo actuamos en público, cuando el sol comenzaba a ponerse echando un tono dorado sobre el festival. Y sentí una abrumadora necesidad de capturar el momento. Letún, toma una selfie, y sugerí sostener mi teléfono. Posamos para la foto de pie cerca de cada uno. Mientras miraba la foto, no pude evitar notar lo tácito. Vínculo reflejado en nuestros ojos. Fue un momento que supe que atesoraría para siempre. Después del festival, volvimos inicio. Nuestros corazones llenos, pero nuestras mentes corriendo. Me sentí como si estuviéramos caminando un equilibrio de cuerda apretada al borde de algo hermoso, todavía peligrosa. Esa noche, me acosté en la cama, mirando al techo, mis pensamientos a la deriva hacia las posibilidades que tenemos por delante. ¿Podríamos continuar explorando estos sentimientos sin perdernos a nosotros mismos?
O cruzaríamos una línea que podría nunca ser sin cruzar. Sabía una cosa con certeza. El viaje apenas comenzaba, y yo estaba listo para abrazarlo sin importar a dónde lo lleve.